Esta es una movida más, una mano negra que está manejando el asunto del cambio climático que ha sido producido por ellos mismos para que sea un medio para obligar. No solamente, como dijo el electo presidente de Estados Unidos, el domingo tiene que ser el día del encuentro de la familia, el día del encuentro con Dios. Suena muy lírico, interesante. Pero el Papa está diciendo que tenemos que unir el domingo para que sea el día de la casa, el día de la Madre Tierra. Que ese día debe ser un descanso obligatorio, como dice en Dies Domini. Mis apreciados hermanos y amigos que están en contacto a través de este mensaje con nosotros, estamos todos en la presencia del Señor para compartir su bendita palabra. Esta palabra que es inspirado por el Espíritu Santo. Y los que quieran entenderlo tienen que pedir la misma inspiración. Estoy muy agradecido porque ustedes escuchan los mensajes que transmitimos a través de pilares de nuestra fe. Estamos muy agradecidos también al Señor porque ustedes tienen en su corazón en apoyarnos, en poder compartir este mensaje con sus contactos y a la vez también para poder colocar un me gusta y así el canal pueda seguir siendo útil para la causa de Dios. Así que, así como estamos tan agradecidos con ustedes, queremos orar al Señor antes de compartir el tema de hoy. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco de corazón, porque tú eres nuestro Padre. A través de la sangre de Jesucristo, hemos sido adoptados, perdonados, hemos sido restituidos a la familia celestial, a la familia que tú creaste en Adán y Eva, para poder suplir o completar el vacío que en el cielo había quedado. Señor, tu buen Espíritu esté con nosotros para compartir esta palabra tuya. Bendícenos, Padre, úngenos con tu Espíritu. Y especialmente a las personas que van a escuchar a través de todos los medios este mensaje, a los que están en esa necesidad, tú seas propicio con cada uno de ellos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro único y Salvador suficiente, en su precioso nombre. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Este es un tema que casi había decidido no tocarlo, porque cada año estuvimos tocando y haciendo un seguimiento de esta noticia, de la COP29. Es una conferencia anual que se realiza en el país asignado para tratar el cambio climático. Y quisiera, antes de compartir este tema que la hemos titulado El engaño de la COP29, quisiera recordar lo que Jesús dijo, que el pastor tenía 100 ovejas y una se perdió. Ese pastor de ovejas dejó las 99 y vino a buscar la que se había perdido. Y cuando la encuentra, regresa con gozo y alegría, porque hay más gozo en el cielo que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, que como por un pecador que se arrepiente. Hablando en ese contexto del pastor que tiene 100 ovejas, esa oveja que se perdió de manera personal somos tú y yo, pero de manera global en la creación de Dios es este planeta Tierra. Ahora, en ese contexto, en el concilio celestial, donde
se reúnen los representantes de los mundos que no han caído, ¿quién es el que representa a este mundo que se ha extraviado? Después de que nuestros primeros padres vendieron su primogenitura o entregaron el derecho de ser mayordomos de esta tierra. Satanás, al engañar a nuestros primeros padres, él usurpó y se atribuye la representación de este globo en el cielo. Eso vemos en el libro de Job. Él sería dueño de este mundo si no hubiera alguien que represente a nuestro Padre Celestial. A pesar de que el pecado en los tiempos de Job había prevalecido, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mientras haya un justo, mientras haya alguien que represente el carácter de Dios en esta tierra, Satanás no puede atribuirse el dominio total, porque siempre un remanente va a existir en este mundo. En este caso era Job. Pero Job quizá no estaba consciente de la lucha entre el bien y el mal en su persona. Así que cuando Satanás estaba en el cielo, en representación de esta tierra, el Señor le preguntó. En el versículo 6 dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa, y todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. El enemigo es un acusador cada vez que uno peca, porque así como engatusa, así como engaña a tantos hombres y mujeres para que caigan en el pecado, una vez que el ser humano cae en el pecado, él está siempre acusando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, si ustedes quieren ir conmigo, ¿hasta cuándo Satanás era el acusador en el cielo de todos nosotros? En el capítulo 12, versículo 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el cielo hubo una batalla. Miguel, que es el nombre de guerra de Jesucristo, quien como Dios pelea contra Satanás de manera personal, es ese Jesús con el nombre de Miguel, Micael. Esa lucha en el cielo, que permaneció por mucho tiempo, no prevaleció Satanás, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo. Pero él, como impostor y usurpador, iba al cielo para reclamar el derecho de ser dueño de la tierra. Pero cuando fue lanzado aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás,
El versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Hasta cuándo, Satanás, tuvo esa maldita obra perversa de no solo empujar a los seres humanos al pecado, sino acusarlos constantemente de que merecen la muerte? Fue hasta la cruz del Calvario. Allí perdió Satanás la última batalla y la guerra ha sido perdido. Porque dice que ahora la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, Génesis 3:15, se cumplió ahí literalmente. Cuando Él clavó a Jesús en la cruz, a través de todos estos hombres perversos, como era la unión de la iglesia con el Estado, el Sanedrín con el poder romano se juntaron para clavar a Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo dijo: consumado es, Satanás fue expulsado del cielo, porque no había más simpatía para con él, aunque los ángeles por algún tiempo creyeron que Satanás tenía argumentos valederos en las cosas que él reclamaba. De a poco ellos se dieron cuenta de que efectivamente la palabra de Dios es toda verdad y la de Satanás es toda mentira. El versículo 11 dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y vamos a ver en el ejemplo de Job, cómo Job venció a Satanás. Por fe en ese Cordero que estaba en el futuro, que tendría que venir a morir. Por la palabra de su testimonio, porque él no amó su vida más que la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos. El cielo está feliz porque ya no hay ese intruso en el cielo que acusaba a sus hermanos de día y de noche. Pero como ahora su radio de acción, el lugar donde únicamente está circunscrito sus actividades perversas, es en esta tierra. Hay gozo en el cielo porque ya no tiene más cabida ni pisada Satanás. Pero la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, no tiene más tiempo. Entonces, así como la historia de la redención, la historia de la lucha del bien y del mal, comenzó con el libro de Job, así va a terminar. Satanás está airado con aquellos que quieren alcanzar o tienen la perfección del carácter de Cristo en sus vidas. Son hombres rectos, son hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados de todo mal. Pero Satanás cree que Dios es un interesado, que bendice a sus hijos por su obediencia, como que la salvación fuese por las obras. Pero el Señor quiere mostrar, como en aquel entonces en la vida de Job, en la última generación, que no es por los bienes materiales que uno obedece. Así como en Apocalipsis dice de que no amaron sus vidas y ofrendaron porque amaron la obediencia más que sus propias vidas.
Pero Satanás, cuando obtuvo el permiso de nuestro Padre Celestial para que tocara los bienes de Job, pero no tocara su vida, ¿a través de qué tocó? A través de los fenómenos físicos. O también a través de la guerra. Uno puede leer desde el versículo 13 de Job, capítulo 1. ¿Quiénes son los que acabaron con sus bueyes, asnas, y también con los criados que él tenía? Job, los sabeos, le hicieron la guerra y mataron a los criados a filo de espada, y él dice: solamente escapé yo, el último siervo, y se lo llevaron todo, los animales, los bueyes y las asnas. Pero también, aún estaba hablando esto, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿Quién provoca las guerras? No es el Señor, es Satanás, a través de la historia. Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 13, todos los Mateo 24, Lucas 21 nos están diciendo quién es el autor de provocar las guerras, de dónde vienen. Santiago dice, ¿no? Por la codicia en el corazón del hombre, no por querer gobernar o por querer tener más bienes o por querer tener poder, es donde nacen las guerras, las enemistades, los pleitos y todo eso. Pero no solamente las guerras, sino también los incendios que tienen que ver con el problema climático. En la vida de Job no fue lo que vino de Dios, aunque el escritor que se cree que fue Moisés dice que ese fuego de Dios cayó del cielo, pero era una manipulación demoníaca, aquel fuego que quemó. ¿Qué es lo que quemó? Consumió a todas las ovejas y a sus criados. Y esos fuegos que hoy estamos viendo en el asunto climático tienen que ver con intereses que están siendo manipulados. Todavía el siervo estaba hablando y dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones y se lo llevaron los camellos y mataron a los criados a filo de espada. El siervo dice: yo escapé solamente yo. El hombre fue empobreciéndose a través de las guerras, a través de los cambios climáticos, a través, como en el último caso, dice, a través del viento, los huracanes, porque tus hijos y tus hijas estaban comiendo en una fiesta y un gran viento vino del lado del desierto y no solo que azotó las paredes para que todos sus hijos mueran, sino su casa también fue destruida, así como vemos el paso de los huracanes en el Caribe, en Estados Unidos. Son fenómenos físicos que se presentan en el concepto del clima, pero ¿quién es el que manipula esos fenómenos físicos naturales? Es el enemigo a través de toda la tecnología. Se ha mostrado cómo fue la inundación en España de la ciudad de Valencia, ¿no? A veces a través de estas redes sociales no podemos decir muchas cosas, pero la tecnología existe para manipular esos desastres. Así que en ese contexto, mis apreciados hermanos, cada año se lleva una cumbre, una conferencia sobre el cambio climático. El año pasado fue el COP28 y tenemos ahí en nuestra página Pilares de Nuestra Fe el COP28. Ahora, vivimos en el COP29. Se llevó del 11 de noviembre hasta el 22 de noviembre, pero recién hoy está terminando, o sea que estamos con la noticia caliente. Se llevó allá en el Oriente Medio, en Azerbaiyán, en la parte norte, en la ciudad de Bakú. Pero un tiempo, con anticipación a este evento, la G20 dejó en manos de la COP29
¿Cómo se va a financiar los efectos devastadores que ocurren con estos incendios? Nosotros vivimos aquí en Bolivia, 10 millones de hectáreas que se quemaron. Es prácticamente una buena parte de Bolivia se quemó. No solo se quemó la vegetación, toda la fauna silvestre. Se quemaron viviendas, cultivos. Pero uno dice, ¿cómo puede la mano humana hacer semejante perversidad? ¿Qué es lo que hay? Y saben que hay intereses ocultos para provocar estos fenómenos a fin de que justifique los planes y objetivos globales que las élites están siguiendo. La COP29 está íntimamente asociado con la Agenda 2030. Tanto la Agenda 2030 y como las reuniones de la COP son dirigidas, planificadas por el Vaticano y las logias secretas. Entonces, la G20, que se reunió, creo que fue un mes antes, dejó el aspecto de financiar la ayuda que necesitan los países menos desarrollados. Por ejemplo, España está medianamente preparado porque tiene una economía mucho más sólida que muchos países de Latinoamérica y África. No ha podido afrontar con satisfacción, por eso inclusive le echaron lodo al rey y a la reina, porque hay indignación, porque no hubo una respuesta rápida ni concreta. También quisiera recordar las recomendaciones de la COP28, porque la COP28 fue un evento muy importante y realmente fue muy bien llevado allí en un pequeño país petrolero, pero económicamente tan poderosa. Y allí se recomendó que se debe conseguir y recaudar por año más de $1 billón. Y yo no sé si eso se imaginan, cuánto significa. Estaban haciendo cálculos algunos economistas y dicen, eso es el equivalente al 2% del presupuesto de cada gobierno en el rubro de defensa, en el aspecto militar. Yo me imagino que eso es muy grande porque los países vecinos nomás, Bolivia es un desastre en ese aspecto y bien que es así, pero nuestros vecinos tienen armamentos tan sofisticados de defensa y es muy importante la inversión que hacen y los economistas estiman que es el 2% del ingreso per cápita o del presupuesto del POA para cada gobierno. Así que si sumamos ese 2% de todos los gobiernos, eso es más o menos lo que significará $1.3 billones. Entonces, dijeron los de la G20, no se vayan de Bakú, o sea, la capital de Azerbaiyán, que se realizó la COP29, sin un nuevo objetivo de financiación, que esos 1 billón punto 3, lo que deberían recaudar para poder afrontar los desastres de los cambios climáticos, del cambio climático, debería ser el objetivo. Dijeron, debe haber reformas financieras en todos los países. Están queriendo obligar inicialmente a los países más desarrollados porque son los países más contaminantes, porque tienen más industria, tienen más exploración de recursos naturales y también son países que más contaminan con todo lo que es el rubro automotriz y todo lo demás. Entonces están pidiendo los de la COP
29, que se debe buscar unas reformas financieras en todos los países para una acción enérgica para parar este problema del cambio climático. Por un lado, tú provocas, como se manipulan todos estos, y eso hay bastante información si uno quiere buscarlo, pero al provocar se justifica de que podemos evitar esos desastres. Y una vez que ocurren esos desastres, este presupuesto debe ser para suplir, por ejemplo, en Bolivia, toda la Chiquitanía, toda la parte, hasta la frontera con Brasil, parte de Amazonía se ha quemado. Pero, ¿qué ha dado Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 o a través de la COP29? Yo no sé cuánto de recursos habrá llegado. Uno también puede provocar incendios para recibir esos beneficios. O sea, todo se vuelve un asunto de interés. Los activistas climáticos no logran compromisos de los países industrializados para dejar esa energía fósil como es el petróleo, el gas natural, el carbón y todo lo que tiene que ver, lo que se extrae como un recurso natural. Debe haber una justicia climática y para eso están elaborando las leyes que deben ser los más rígidos para países y también personas que quieren avenirse a obedecer esas leyes que se están implementando. Por ejemplo, nosotros fuimos partícipes de la lucha contra el tabaco, ahí con el doctor Senzano, de la lucha nacional contra el tabaco. Se consiguió que el presidente firmara esa ley, pero fue una lucha muy grande para que se eliminara todas las propagandas de los cigarrillos, no solamente en los banners, sino también en radio, televisión y todo eso. Hoy ya no vemos a la gente fumar. Había un espacio, decía solamente el espacio era para los fumatéricos, pero ahora ni eso no hay. Antes permitían fumar en cierta área en los aviones para que fumaran, pero hoy no hay, hasta hay detectores de humo en los baños, ¿no es así? Esas leyes se han ido endureciendo más y más y más. Así es con las leyes climáticas que se van a ir endureciendo para que los países se sientan comprometidos, los industrializados, a tener una participación más gruesa en su presupuesto y todos los medianos tienen que avenirse y también los más pequeños y pobres también tienen que contribuir. ¿Y quiénes manejarán semejante o ingente cantidad de recursos? Ahí están los activistas, ahí están las ONGs. La reunión de COP29 en estas fechas del 11 de noviembre al 22 de noviembre, pero no terminó el 22 de noviembre, el sábado, sino el 23. Y hoy, como dije, es una noticia fresca. Dice, la reunión de COP29 ha llegado a un punto muerto. No hay fondos para financiar el acuerdo. Se está mirando que todo esto se pueda conseguir con la COP30, que será en Belén, una ciudad de Brasil. ¿Por qué este evento fue un fracaso si el año pasado fue un éxito? Porque aparentemente la elección o las elecciones en Estados Unidos afectó la noticia porque no era de portada. Si alguien ha escuchado de COP29, no fue como el año pasado. Entonces, en este caso, el presupuesto a nivel mundial debe ser 1.7, digamos el 2%. Para países desarrollados, que son casi lo mismo que el presupuesto militar de cada país, como dijimos. Todos claman el cambio climático.
Y no es una opción, sino es una obligación. ¿Y quién ha puesto ese eslogan? El Papa. Ha hecho 3 encíclicas con relación a la casa común que es este planeta Tierra. Él es el dueño de este planeta Tierra porque tiene el mismo espíritu que Satanás tenía en el cielo, que él es el dueño. Y él dice, yo soy el dueño de la casa y debemos conservarlo esta casa. Parece un motivo muy noble. Entonces, la retirada, que fue algo muy significativo de Argentina, y no, Milei dijo abiertamente que él cree que todo es una farsa, es una movida política, no es verdad lo que se está pregonando. Aunque vemos los efectos, pero es por otros motivos según Milei. Y Donald Trump es realmente otro par de Milei en su forma de pensar. Y puso la estocada final. Entonces, los promotores de la COP29 acusan a Milei y a Trump de ser negacionistas y críticos de programas globales. Y tienen los dos, uno el presidente de Argentina y el otro que será pronto el presidente de Estados Unidos, tienen muchos argumentos para decir que no va con ellos ese engaño. 193 países tienen esa representación en la COP29. Y en 2024 no tienen esos resultados, según estaba revisando la radio de Alemania, Deutsche Welle, y entonces ellos están diciendo de que el Acuerdo de París, que fue en el año 2015, fue el 12 de diciembre, ellos dijeron de que hasta el 2025 tiene que bajarse en la temperatura de 1.5 grados de ese calentamiento global. Ese acuerdo fue firmado por más de 190 países para eliminar el combustible fósil, o sea, eliminar el petróleo, el gas natural, el carbón y todo lo demás. ¿Por qué? Porque los países que emiten el dióxido de carbono, el CO2, es importante reconocer que el CO2 es lo que emite un gas que atrapa el calor o gas del efecto invernadero, que proviene de la extracción y quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, o también a través de los incendios forestales o erupciones de los volcanes. Muchas representaciones o delegados de países observadores, activistas, han criticado que sea el auspiciador de la COP29, que en este caso es un país petrolero y gasífero como es Azerbaiyán. ¿Cómo le han dado en estos años a los países más petroleros para que donde se realicen estas reuniones sobre el cambio climático, si ellos son los más contaminadores? Parece un absurdo, ¿verdad? Porque todo el asunto es interés económico. Azerbaiyán vive del petróleo, vive del gas, vive de la energía fósil. Entonces, la COP26 está siendo utilizado para atraer inversores a fin de que no solamente los gobiernos dediquen un presupuesto, o el COP29 quise decir, porque el anfitrión, Mukhtar Babayev, es ministro de Ecología y Recursos Naturales. El país de Azerbaiyán ha perseguido hace poquitos años, en el pasado, activistas ecologistas y periodistas porque dicen,
ustedes están atentando contra nuestra economía nacional, porque nosotros, ¿de qué más vamos a vivir si eso es de lo que vivimos en el presupuesto que tenemos para atender las necesidades de nuestro país? El presidente de ese país, Ilham Aliyev, calificó al petróleo y el gas como regalo de Dios. Y si a nosotros nos dijeran, reduzca la extracción del petróleo, yo creo que no habría presidente que se preste a poder cumplir ese llamado de la COP o de lo que fuese. Entonces, en ese aspecto, uno diría que el presidente Aliyev pues tiene el derecho de poder utilizar esos recursos, porque todos los recursos naturales son regalo de Dios, dijo, y eso es lo que tiene mi país, para el bien de su población, que representa el 90% de su exportación, imagínense. Pero esos son los países que fueron anfitriones. Yo no sé detrás de eso qué más hay. Pero los países proambientalistas y las ONGs, al desear recaudar ese 1.3 billones de dólares por año para salvar el medio ambiente, detrás de eso hay un interés personal de alguien, de poderes que no dan la cara. El presidente Trump, que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París en su anterior gobierno, en su primer gobierno, hoy tiene más poder para ir en contra de la Agenda 2030. Y él dijo claramente de que no va a aceptar esto. Entonces, la COP29, así como está yendo al fracaso, y la Agenda 2030 hoy día se ve debilitado y muy cuestionado, a pesar de que hay un acuerdo firmado casi por todos los países, ellos están diciendo que los países pobres están reclamando su derecho de que al ser contaminado por los grandes países industriales tienen que recibir algo. Y en esa agenda está cómo poder ayudar a los países pobres, que es la propuesta del Vaticano, sin fijarse que él tiene no solo billones o trillones de dólares en el Banco Ambrosiano, porque el Vaticano o el Banco Vaticano es el más poderoso del mundo. Y muchos han dicho, ¿no? Hemos leído libros que son escritos por los mismos católicos, que si el Papa quisiera acabar con la pobreza, tendría de un solo tranco que hacer. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos. Pero ¿a quiénes se está pidiendo y se está obligando para que este salvataje de los problemas climáticos, para poder por lo menos resarcir esos desastres a los países más pobres, sea hecha por la economía global? Ahora, la Unión Europea, frente a los incendios, huracanes, inundaciones, sequías y todo lo que está provocando, junto con el emisario de Estados Unidos, han sugerido que el documento es inaceptable de la COP29 de la ciudad de Bakú, donde hoy se ha aprobado a duras penas, pero con una suma muy chiquito, pequeñito. Así que China tampoco está de acuerdo con que el país asiático debe ser obligado a financiar el cambio climático. Unión Europea cuestiona, Estados Unidos cuestiona, China también está cuestionando, a pesar de que hay sequías extremas, inundaciones fuera de lugar como la que hemos mencionado de Valencia en España, y los incendios en Sudamérica, que no reciben ninguna compensación o ninguna ayuda. La agenda sugiere que a partir del 2026 los países emisores del norte,
que causan este cambio climático, están ofreciendo ellos 250.000 millones de apoyo para mitigar a los países afectados. Las fundaciones, las ONGs, los activistas progresistas pro cambio climático califican la cifra de 250.000 millones irrisoria. Ellos reclaman 6 billones. 6 billones. Al ver el fracaso estrepitoso de la COP29, sugieren que se busque no solamente que los países aporten, sino que también se busquen financiamientos privados. ¿Qué es lo que ha conseguido esta mañana la COP29? Solo ha logrado 300.000 millones con los países más desarrollados. Ellos han comprometido en poder recaudar esos fondos. A la cabeza de esos recursos pueden venir de otros países que no están obligados, que no han hecho voto de cuánto van a aportar. Pueden venir de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y de fuentes alternativas, dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Se le pide a países en vías de desarrollo que puedan hacer contribuciones voluntarias para salvar el cambio climático. Los países pobres deben ser atendidos mediante esos fondos cuando esos desastres naturales ocurran. Los otros países han desafiado a Trump en el sentido que el mundo debe avanzar en el cambio climático de todas maneras, aunque varios presidentes se estén desmarcando de la agenda del año 2030 o también de la COP29. ¿Cuál es la conclusión final? La conclusión final es, esta es una movida más, una mano negra que está manejando el asunto del cambio climático que ha sido producido por ellos mismos para que sea un medio para obligar, no solamente como dijo el electo presidente de Estados Unidos, el domingo tiene que ser el domingo del encuentro, el día del encuentro de la familia, el día del encuentro con Dios. Suena muy lírico, interesante, pero el Papa está diciendo que tenemos que unir el domingo para que sea el día de la casa, el día de la Madre Tierra. Que ese día debe ser un descanso obligatorio, como dice en Dies Domini. Bueno, todas las encíclicas tienen ustedes en PDF y ya son temas que hemos presentado en los años anteriores porque eran temas de palpitante actualidad. El Dies Domini en esa encíclica está especificado cómo se va a implementar el día del cambio climático, que es el día domingo. Y para eso, inclusive, el anteaño pasado dijeron de que se debe elaborar los 10 mandamientos del cambio climático. Inclusive hicieron una parodia como bajando del monte Sinaí con los 10 mandamientos del cambio climático. Queridos y apreciados hermanos, falta lo que pasó con Job. Una vez que pasó el desastre de no tener los bienes, porque con el fuego, con los huracanes, con los incendios, con las guerras, han devastado toda la economía de Job. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Los grandes y poderosos están manejando estos fenómenos climatológicos para empobrecer a la humanidad. Pero Satanás no se quedó solamente contento con eso, aunque Job no lo entendía. En otro momento, Satanás volvió
descaradamente delante del Señor. Y dijo, está bien, pero ni siquiera admitió que él había supuesto equivocadamente que él era un mentiroso, sino dijo, no teme Job a Dios de balde. Dijo, si tocas el cuerpo de Job, Job va a maldecir tu nombre en tu misma presencia. Aunque Dios le dijo, sin motivo, hiciste con Job todo lo que hiciste. Él ahora es un pobre total. Ese es el lema de los socialistas y de los progresistas del siglo XXI, como el lema que dicen, ¿no? Tienes que ser pobre para ser feliz. Serás pobre y serás feliz. Job no tenía nada. ¿Qué es lo que le quedaba? La salud. Y Satanás dijo, permíteme que toque el cuerpo de Job. Y el Señor se lo permitió, porque dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Finalmente, ¿qué es lo que va a tocar? Las pandemias están preparadas, nada más que hoy el nivel de información es mucho más rápida y hay cosas que salen que antes era tan difícil que salga, y esta herramienta que es la tecnología es de doble filo. Puede ser que uno descubra tan fácil esos engaños cuando uno es sensato en poder por lo menos clasificar la información, que sea veraz y que no sea una noticia falsa, sino que también es un control total. Lo que estamos hablando aquí, ellos están escuchando, los que están manejando la tecnología. Así que el hombre estará manipulado por todo lado. Y las enfermedades, como fue la enfermedad que Satanás trajo a la vida de Job, ¿no? Con una sarna, una lepra maligna, incurable, y le llegaba las llagas desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job terminó diciendo, no solo el bien vamos a recibir de Dios, el mal también no lo hemos de recibir. En todo esto no pecó. ¿Quién tenía el veredicto final? ¿Quién es el que dio el veredicto final? Fue un hijo de Dios, Job. Satanás salió completamente derrotado. Así como Job respondió ante una situación tan adversa, Jesucristo en la cruz tapó la boca de la serpiente antigua y venció en la cruz. Y hoy nosotros, como habíamos compartido en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, con la misma ira que se fue contra la propiedad de Job y la salud de Job. Hoy, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que tienen el anhelo de alcanzar la perfección de Cristo en sus vidas y ser rectos y temerosos de Dios y apartados de todo mal, es el foco de odio de Satanás. Pero aquellos que dicen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, está en la misma bolsa del mal. Así de claro, aunque duela decirlo, pero eso es verdad. Así que, ¿cómo van a vencer en el conflicto final? Lo van a vencer, como dice el versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es el poder para vencer día tras día? Todos los que quieran pueden ser vencedores. Unido el esfuerzo humano con el poder divino es para el hombre tener el poder de Dios. Por tanto, debemos esforzarnos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad,
porque Él ha tomado la humanidad caída de nosotros y a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día. Ahora, el secreto del triunfo sobre el pecado. Nos convertimos en vencedores, ayudando a otros a vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, porque la observancia de los mandamientos de Dios produce en nosotros un espíritu obediente, y Dios puede aceptar el servicio que es hijo de tal espíritu. Apreciados hermanos, hay cosas tan interesantes que hoy el mundo se está dividiendo. Satanás va a hacer la obra maestra para engañar a todo el mundo. Solamente los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás. Y los poderes del mal manifiestan su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Todas estas agencias de la élite que se están levantando, como la ONU o la OEA, o todos los fondos financieros, o la COP29, es un preludio del gran conflicto que va a terminar en la batalla del Armagedón, entre la iglesia remanente y los poderes del mal. Y dijo, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honra y gloria de su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Por eso Apocalipsis 18 dice, y terminaremos con este versículo. El capítulo 18 dice, versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Es un negociado, pero así, detrás de la cortina, lo que aparece en la pantalla, la televisión, eso es una careta nada más. Si uno viera qué hay detrás de las bambalinas, uno se daría cuenta cómo el demonio trabaja. Y entonces se tiene que escuchar una voz, que es lo que estamos con ese propósito de proclamar esta verdad a través de este medio. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Van a seguir haciendo todos estos negociados detrás de los habitantes de la tierra, entre aquellas élites, ya sea de la Agenda 2030 o del Agenda 2025 del presidente electo Donald Trump, cada uno con sus alfiles, cada uno con sus caballos, cada uno con sus torres, así como en un tablero de ajedrez. Pero están trabajando en ambos lados para el mismo enemigo. El final está llegando. El final del fin está llegando. Y pronto va a ser tiempos más dolorosos todavía. Pero el Señor nos ha dicho qué es lo que viene de aquí en adelante al comprender y estudiar su bendita palabra.
Que el Señor nos ayude a entender estos asuntos y nosotros seamos hombres y mujeres, igual que Daniel, igual que José. Cuando Faraón dijo que interpretara el sueño, dijo cuando José interpretó el sueño: no vamos a encontrar otro hombre en esta tierra, que el espíritu de los dioses está en él. Ojalá que el mismo Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, como en la vida de José, para entender las cosas que el mundo no entiende. Que el Señor nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, por la gracia de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos por haber compartido este tema. Que tú seas, Señor, el que nos inspira a comprender, no solo a reconocerte como el dador de la vida, sino también para reconocer que tú nos impartes esta sabiduría. Y hoy podemos decir con gozo y alegría que tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tanto mensaje, por tanta verdad, por tanto conocimiento. Que tú bendigas a tus hijos fieles. Quisiéramos ser como Job de corazón. Quisiéramos llevar la vida de Cristo. Pedimos en oración para que tu misericordia sea sobre nosotros y que tu buen espíritu esté en nosotros y el amar y obedecer tus mandamientos sea nuestra mayor delicia. Señor, bendícenos con ese espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.